Dios les bendiga. Qué placer estar con ustedes nuevamente para poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Estamos acomodando aquí. Poder compartir con ustedes la palabra del Señor, siguiendo el tema de el milenio. El milenio es una doctrina cristiana que está en la palabra de Dios y por eso Dios me ha guiado a enseñar un poquito acerca del reino de Dios, del reino de los cielos. En un lenguaje sencillo, la palabra reino da a entender que hay un rey. El rey es Jesucristo, Él es el rey, el Señor. La Biblia lo llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesús, cuando empieza a predicar la palabra del Señor, lo mismo que su precursor Juan el Bautista dijo: el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por eso el Evangelio de Jesucristo, o las buenas nuevas de Jesucristo, le llamamos el Evangelio del reino de Dios. Ahí hay normas, ahí hay mandamientos, allí hay lecciones que usted y yo aprendemos para vivir en el reino de Dios. Realmente yo hablo de una cultura espiritual, porque si hay un reino tiene que haber una forma de vivir, una forma de ser, cómo actuar, cómo conducirse, ya sea con la familia, como con la sociedad y el mundo entero. Hablar del reino de Dios es hablar de todo lugar donde Dios reina. Por eso la Biblia habla del reino de Dios en forma presente. Cuando Jesús dijo: el reino de Dios entre vosotros está. Entre vosotros está. Allí no habla de futuro. Lo que dice en Romanos, en Romanos 10:17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es eso: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, para que haya justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo en el corazón de las personas, tiene que morar Cristo como el Rey. Por eso es el reino de Dios. Cristo es el Rey, gobierna en nosotros. Así que el reino de Dios empieza con Jesucristo en nuestros corazones. Esto es muy bueno entenderlo, ya que muchas personas hablan del reino de Dios, pero solo se enfocan en los 1000 años de paz sobre la tierra, que habla Apocalipsis 20, del 1 al 7, que eso ya lo explicamos en enseñanzas anteriores. Pero es bueno recordar y pensar y analizar acerca del reino de Dios. El reino de Dios es todo lugar donde Dios reina. Al menos el Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra. Dios quiere cumplir su voluntad en nosotros. Dios quiere cumplir su voluntad en nosotros. Y estamos viendo versículos del Antiguo y Nuevo Testamento, cómo se entrelazan y cómo esclarecemos este tema que en la Biblia está muy amplio. Los temas futuros en la Biblia a veces están más amplios de lo que el ser humano piensa. Y trato de leer muchos versículos porque a veces uno dice, la Biblia dice, pero a veces la gente ignora. Entonces es mejor leer literalmente el versículo para que vean que no es un invento, sino que allí está. Voy a leerles en Ezequiel. Tengo la palabra del Señor abierta en Ezequiel capítulo 36,
del versículo 24 al 38. Son muchos versículos. Del 24 al 38, o sea, al final del capítulo. Ezequiel 36, 24 en adelante. Disculpe que vuelva a ver hacia abajo, es para leer la palabra de Dios. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Bueno, es lo que Dios ha estado haciendo desde 1948 en forma especial en adelante, que Israel fue nombrada nación y según las profecías bíblicas jamás dejará de ser nación hasta que el cielo y la tierra pasen, o sea, hasta el juicio del gran trono blanco. Versículo, le leí el 24, versículo 25. Esparciré sobre vosotros aguas limpias y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Recordemos que aquí Cristo o Dios habla a Israel, no a la iglesia. No al pueblo de Dios del Nuevo Testamento, sino habla a Israel. Según estos versículos, Dios trae a Israel de todas las naciones del mundo en que fueron esparcidos desde el año 70 después de la era cristiana, después de Cristo. Fueron esparcidos por su pecado, por rechazar al Mesías, por levantarse contra el Imperio Romano. Entonces Roma destruye el templo, destruye Jerusalén y es quemado el templo y no quedó piedra sobre piedra como Jesús dijo. Y hasta 1948 que vuelve a ser nación y se cumple la profecía ante nuestros ojos. Israel está volviendo de todas las naciones del mundo a Jerusalén y seguirán regresando hasta el milenio, seguirán regresando. Luego allí habla del milenio, de nacer de nuevo, que Jerusalén, que Israel nacerá de nuevo, que Dios pondrá sus leyes en sus corazones y que Dios pondrá el Espíritu Santo dentro de ellos. Ya el Espíritu de Dios mora en los cristianos. Y lo digo con mucha alegría porque es lindo sentir la presencia del Espíritu Santo. Es lindo ser aquel lugar santísimo donde ya no está el arca del pacto, sino que ahora el arca del pacto de alguna forma es el cristiano, donde Dios mora. El cristiano es el lugar santísimo. Pero Jesús le dijo a Nicodemo, que era aparentemente uno del Sanedrín, un principal entre los judíos: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes qué significa nacer de nuevo? Porque al menos aquí le leí en Ezequiel 36, del versículo 25 y 26, que Jesús habla del nuevo nacimiento, en este caso para Israel, para Jerusalén. Dice el libro de Romanos: y todo Israel será salvo, pero será en el milenio. En el milenio todo Israel será salvo y Dios será rey sobre toda la tierra. Jesucristo será rey sobre toda la tierra. Y los judíos verán a Jesucristo y llorarán y se arrepentirán, porque al Mesías que rechazaron por 2000 años y resto, le verán con las heridas en sus manos y en sus pies de la crucifixión y demás que él sufrió por nosotros, y llorarán, dice la profecía bíblica. Y los judíos le preguntarán: ¿qué son esas heridas en tus manos? Y él les dirá:
con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Qué amigos los judíos? Bueno, le rechazaron. Entonces estamos tratando de explicar Ezequiel 36 del 24 en adelante. Dice que Dios pondrá un espíritu nuevo en los judíos, lo que ha hecho en los cristianos, en la iglesia que Jesús fundó, lo hará en el futuro, en el milenio, en los judíos. Esparciré aguas limpias, en ese caso se refiere al milenio. Recordemos que allí el contexto habla de Israel, no de la iglesia. Versículo 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Si me escucha algún judío, mis respetos a usted, le bendigo en el nombre de Jesús. Como cristiano evangélico que soy, le bendigo en el nombre de Jesús. Ustedes son el pueblo escogido de Dios, y los cristianos los amamos y oramos por ustedes, pero muchos de ustedes se han corrompido, hasta ateos hay, hasta gente muy pervertida, al menos Tel Aviv, la ciudad del pecado, cada vez se corrompe más y más Tel Aviv, y así muchos judíos hoy día se corrompen y aún rechazan al Mesías hasta la fecha, pero sobre todo rechazan a Dios. Aunque ellos se mofan de ser circuncidados y de ser el pueblo de Dios, pues con sus hechos niegan a Dios, con sus hechos ponen por el suelo el privilegio que tienen de ser pueblo de Dios. Sin embargo, las misericordias de Dios son grandes, por eso aquí el versículo 32 dice: no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades. Porque se llaman pueblo de Dios y siguen corrompidos en su pecado. La misericordia de Dios hace que los islámicos no los aplasten, ya que son millones, y como ellos dicen, que los tiren al Mediterráneo, porque Dios guarda el pacto que hizo con Abraham, su siervo, su amigo, y con su descendencia para siempre. Así que no les estoy condenando. Líbreme Dios de condenar a quien Dios ha bendecido, a Israel. Pero sí es menester comprender la realidad en que vivimos, en que nos movemos, en que andamos aquí en la tierra. Y si un judío vive en pecado y practica el pecado, pues se muere y se condena. Porque la ley de Moisés señala el pecado y condena el pecado. Y dice: maldito el que no guarde toda esta ley que Dios mandó a través de Moisés. Por eso el Nuevo Testamento enseña que todo Israel está bajo maldición, en el sentido de que son malditos, porque maldito el que no viviere en esta ley para obedecerla. Y la mayoría de judíos la transgreden día tras día y vez tras vez. Pero el amor de Dios es tan grande que extiende siempre sus brazos y su amor a Israel. Y según estos versículos que he leído de Ezequiel 36, bueno, y los capítulos que están
a su lado, sobre todo los que están después, habla de que Dios envía, los trae a esos huesos secos, los trae de entre todas las naciones del mundo y que llegan a ser un ejército grande, o sea, un pueblo grande, ya no 3 millones, ya no 5 millones, ya no 8 millones, sino un pueblo de millones de habitantes en Israel. Y según las profecías bíblicas, hasta el milenio obtendrán toda la tierra prometida que Dios le prometió a Moisés y a Josué y a la descendencia de Israel. Pero Israel, por su falta de fe en Dios, no ha tomado las naciones que le corresponden como heredad hasta el día de hoy. Pero en el milenio sí tendrán todo el territorio según las profecías bíblicas. Les sigo leyendo aquí en Ezequiel 36, versículo 33. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Las ruinas serán reedificadas, las ciudades que están vacías serán llenas. El desierto va a florecer, va a haber agricultura, van a haber frutas, van a haber flores, va a haber vida, porque el desierto cobrará vida, porque así está profetizado por Dios a través de muchos profetas de la palabra del Señor. Y eso será en forma amplia en el milenio. Hay que tenerlo presente en el milenio. Por ahora, tanto la geografía, la política en el Medio Oriente se prepara para los acontecimientos futuros de bendición a Israel. Pero antes de que venga esa bendición de Israel, vendrá una tribulación y una gran tribulación, porque Israel hará pacto con el anticristo creyendo que es el Mesías, y sufrirán sobre todo los últimos 3 años y medio de los 7 años que estará la bestia o el cuerno pequeño gobernando. Oiga lo que les voy a decir: gobernando desde Jerusalén, no desde Roma, no desde Europa, Roma, sino desde Jerusalén, porque las gentes hablan mucho de Roma y confunden a Jerusalén con Roma, y una sana exégesis, pienso yo que una sana exégesis tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, Jerusalén es esa gran ramera y esa gran Babilonia de Apocalipsis 17 y 18. ¿Por qué? Porque se convertirá en Babilonia y en gran ramera a través del anticristo, que será el hombre malvado que gobernará desde Israel a Israel y al mundo en un periodo de 3 años y medio, según Apocalipsis 13, allí lo habla claramente, que Dios le dará a la bestia autoridad sobre todo pueblo, lengua, tribu y nación.
Y Apocalipsis 14 dice, ha caído la gran Babilonia. O sea, a la mitad de la semana 70, Jerusalén cae violentamente por la bestia. La bestia matará a muchos judíos y muchos que son fieles a Dios huirán a un lugar que Dios tiene preparado para ellos. Es tiempo de aflicción de Jacob, que habla las profecías bíblicas, y tiene que cumplirse ese tiempo de aflicción. ¿Cuándo terminará? Hasta el día grande y terrible de Jehová, que es al final de la gran tribulación, ese día grande y terrible de Jehová, que culminará con la segunda venida de Cristo, que viene a salvar al remanente fiel de Israel y a los 144,000, y al remanente fiel gentil, que también será gravemente perseguido por el anticristo y su imperio. Por el anticristo y sus seguidores, que el mundo entero se volverá en pos de la bestia y la adorarán a ella, adorarán a su imagen y adorarán al dragón, al diablo en ese tiempo. La Biblia lo llama tiempo de aflicción de Jacob. Jacob es Israel. Seguimos viendo diferentes profecías. En la enseñanza anterior enseñé que David será príncipe y rey sobre Israel en el milenio, en esos 1000 años de paz que habrá, que habla las profecías bíblicas y habla Apocalipsis 20 del 1 al 7 en forma clara. David gobernará a Israel, pero también no solo David gobernará a Israel. Le leí en la enseñanza anterior como 6 versículos que habla clara y enfáticamente que Israel, David va a resucitar, ¿verdad? Porque David murió y fue arrebatado con la iglesia. Fue arrebatado con la iglesia. Es parte de la iglesia David, porque la sangre de Cristo tiene poder retrospectivo. O sea, de alguna forma, los que fueron antes de Cristo son limpiados con la sangre de Cristo, porque creyeron a Dios y a los profetas que señalaban al Mesías, al ungido, al enviado de Dios, que desde Génesis 3:15 está profetizado que heriría a Satanás, la serpiente antigua, en la cabeza. En Cristo, en la crucifixión, se cumplió eso. Allí Jesús venció al diablo en forma literal y a los demonios, y allí en la cruz nos dio vida y vida en abundancia. Por eso tenemos mucha paz y una salvación perfecta en Cristo Jesús. Desde que creímos en Él, somos salvos según la Biblia. Pero no solo David reinará. Zacarías 14:9 dice: Jehová será rey en toda la tierra. Ese Jehová es igual a Jesucristo. Al menos el libro de Zacarías enseña mucho que Jehová es Jesucristo. Si lo leemos detenidamente, algunas profecías que habla del Mesías, de Jesucristo, entrelaza a Jehová y a Jesucristo, señalando que es el mismo, además de otros muchos versículos de la Biblia. Jeremías 39 también habla que David, y Ezequiel y Oseas, varios profetas del Antiguo Testamento señalan que David gobernará, pero también los 12 apóstoles. Voy a buscarles en Mateo capítulo 19. Aquí en el Nuevo Testamento, vamos a ver dónde está. Mateo 19. Estoy en el 13, aquí llegué al 19. Mateo 19, versículo 28 al 30, dice, les leo para ustedes, amadas personas que quieren conocer del futuro. Estamos hablando de profecías futuras del milenio, del reino de Dios.
Y dice en Mateo 19, versículo 28 al 30. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas y hermanos y hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Muchos empiezan bien con Dios y acaban apartados de Dios. Muchos se vuelven apóstatas. Muchos dejan a Jesús por los placeres de este mundo y las glorias terrenales. Si me escucha alguien que ha dejado el camino de Dios, Dios te llama hoy, mañana puede ser demasiado tarde para ti. Recordemos que hoy estamos y mañana puede ser que el alma y el espíritu o estén en el paraíso con Dios y le hemos seguido y obedecido, o esté en el infierno, en el corazón de la tierra, si hemos rechazado a Jesucristo, el Señor, y a su palabra. Dice aquí Jesús que los apóstoles se sentarán sobre 12 tronos para juzgar juntamente con David, según las profecías, a las 12 tribus de Israel. Lo habla claramente. Recordemos que en el día grande y terrible de Jehová viene Yeshua, viene el Mesías y liberta a su pueblo, a sus ovejas, a los que no se dejaron sellar por el anticristo, a los que no siguieron a la bestia. Porque muchos dirán: ¿quién como el dragón y quién como la bestia y quién contra la bestia? Bueno, Jesucristo podrá contra el cuerno pequeño. Jesucristo podrá contra el inicuo, contra el hombre de pecado, contra ese gobernante, el máximo gobernante mundial que el mundo jamás habrá tenido. Alguien mayor que Nabucodonosor, alguien mayor que los Césares que gobernaron el Imperio Romano, los políticos máximos del Imperio Romano. Bueno, alguien mayor que los Césares, alguien mayor que los faraones, alguien mayor que que Alejandro Magno, que en su orgullo él lloraba porque ya no tenía tierras que conquistar a sus 33 años. Qué orgullo, qué prepotencia, qué soberbia, pero así son los políticos cuando no siguen a Dios. Dios quiere políticos que hagan justicia, que no sean flojos y cobardes, que cuando estén en el puesto la avaricia los llene y el orgullo los hinche tanto, que se olvidan de su pueblo y se enriquecen ilícitamente, aprovechándose del puesto que tienen como máxima autoridad de aquella nación o de aquel país. Dios los vomitará de su boca por su avaricia, por su orgullo, por su prepotencia. Recuerden que ustedes políticos son hombres y no dioses. Los faraones decían ser dioses, los césares también, y hasta les ofrecían incienso y le adoraban, pero como hombres murieron, como hombres fueron comidos de gusanos y perecieron, y su alma y su espíritu se condenaron por rechazar al Señor. Pero hubieron reyes como Melquisedec, rey de Salem, rey de Jerusalén. Melquisedec fue un rey salvo.
David fue un rey humilde que reconoció su pecado y se arrepentía de corazón al pecar. Es un rey que hasta tiene promesas de gobernar en el milenio. Y a través de la historia han habido políticos tan grandes como Daniel. Daniel era 10 veces más sabio que los sabios. Y Ananías, Azarías y Amasías, por lo consiguiente, 10 veces más sabio que los sabios en Babilonia, aún más sabios que el rey. Porque Dios es así, y fueron grandes políticos. José fue más sabio que el faraón, y por eso Faraón fue inteligente al ponerlo después de él, sobre todo los cultivos, el sembradío en Egipto, y por obedecer a José, esa máxima autoridad política de su tiempo, Egipto no vio hambre y aún otros pueblos no vieron hambre, o al menos no murieron de hambre, porque Dios a través de José les sustentó. José fue un gran político, que él no se llenó de orgullo, sino que muy humilde y muy sencillo, y llora delante de sus hermanos que le odiaron, que le envidiaban y que aún le vendieron como esclavo a unos mercaderes madianitas que iban hacia Egipto. Amada persona, sí, hay políticos rectos, justos, equitativos, y para eso el pueblo los elegimos, para que gobiernen con justicia, con temor de Dios, y que no hagan leyes en contra de Dios y de la Biblia, porque cuando un país o nación hace a la Biblia y a Dios a un lado, empieza a decaer, a decaer, a decaer, de tal forma que se vuelven peor que animales, porque a veces un animal no mata por matar, no mata por odio ni por violencia, sino que casi siempre matan para comer, por instinto de sobrevivencia. Así que le felicito a usted que es un político, si me escucha un alcalde, una alcaldesa, una reina, un rey, un príncipe, un presidente, un diputado, alguien ahí de la Cámara, de los del alto puesto, del Sanedrín o de aquella autoridad del país donde está. Si el pueblo los eligió o fueron elegidos, es para bien del pueblo, no para mal. Y la Biblia dice, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor, el Dios Todopoderoso. Claro que es dichoso el pueblo cuando sigue a Dios, porque Dios manda leyes justas y rectas, que el mundo sería un paraíso si todos los pueblos y los gobernantes del mundo siguiéramos a Dios, como va a ser en el milenio, que todos seguiremos a Dios y subiremos a Jerusalén a las fiestas principales, algunas fiestas principales de año a año, a adorar a Dios y aprender de la ley de Dios allá directamente, quizás de la iglesia, quizás de David, quizás de los apóstoles y quizás aún del mismo Jesús, aunque Él no estará así tan abierto para las gentes, porque habrá gente de carne y hueso y Él estará en el milenio como el Dios Todopoderoso. Qué linda es la palabra del Señor, no estamos inventando nada. Primera de Corintios 6:2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Ya vimos que David va a gobernar Israel. Ya vimos que los 12 apóstoles que siguieron a Jesús, excepto Judas, en ese caso sería Matías, o algunos dicen que San Pablo, bueno, yo pienso que es Matías, pero ya sea el que sea, son los 12 apóstoles del Cordero. Y ahora estamos viendo que la iglesia va a gobernar las naciones del mundo. ¿Dónde dice la Biblia que en el milenio la iglesia va a gobernar las naciones del mundo? Bueno, entre algunos versículos está Primera de Corintios 6:2.
los santos han de juzgar al mundo, señala al futuro. No dice que lo estamos gobernando. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor nuestro. La ciudadanía de un cristiano no es tanto Costa Rica como su servidor. Yo soy costarricense, hablando humanamente, pero hablando espiritualmente, Filipenses 3:20 dice que la ciudadanía de todo cristiano está en los cielos. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si a mí me aborrecieron, a ustedes los van a aborrecer. Se ve mucho por las redes sociales cómo se burlan a veces de los predicadores, de los cristianos, y tratan de poner en mal a la Biblia y al Dios de la Biblia por ignorancia, por ceguera espiritual y aún por orgullo, porque su orgullo no los deja buscar a gente cristiana que les expliquen el montón de errores que tienen de la Biblia, de que el Dios de la Biblia es malo y que hace acepción de personas y que mata a niños y a todo. Y en su orgullo no permite que alguien que sepa realmente de la Biblia les explique, y critican lo que no saben, queriendo ridiculizar la Biblia y al cristianismo, pero el Señor se reirá de ellos y un día recibirán lo que han sembrado por su orgullo, por su arrogancia, por su falta de humildad. Hemos de ser humildes, que si alguien con la Biblia nos señala y nos enseña que estamos equivocados, salir de esos errores, y si es menester salir de esa secta o de esa religión. Como dijo alguien, la religión que no cambia al ser humano, ella misma necesita ser cambiada o reformada. Debemos de reeducarnos a veces espiritualmente, porque solo la verdad nos hace libres. Bueno, hay tanto que enseñar de la Biblia. Voy a abrir la Biblia en Lucas capítulo 19 para ver versículos 17 y 19, donde habla que los cristianos vamos a gobernar el mundo también. Lucas 19, 17. Aquí tengo el 19, vamos a ver. Aquí está el 17. Y le dijo, está escrito, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Aquí habla sobre 10 ciudades. Y el versículo 19 dice, también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Sé sobre 10 ciudades, sé sobre 5 ciudades. O sea, gobierne sobre 10 ciudades, sobre 5 ciudades. Otros gobernarán sobre una ciudad, otros sobre 20 ciudades y otro sobre muchos pueblos, como hoy día los países y los gobernantes, el presidente o el rey, su jurisdicción, su territorio geográfico que dominan o que gobiernan, ellos a veces lo dividen y hay municipios o hay estados. Digamos, los Estados Unidos tiene 52 estados, y si no entiendo mal, está dividido en 52 estados. Bueno, así otros países en municipios, otros en Costa Rica son las 7 provincias, mi país. Y hay municipalidades, municipios. Entonces, el alcalde o la alcaldesa es un presidente en esa jurisdicción, en ese lugar geográfico que tiene autoridad. Así en el milenio, la iglesia tendremos autoridad sobre las naciones del mundo. Pienso yo que algunos cristianos no. San Pablo dice que algunos serán salvos así como por fuego.
dando a entender que fueron salvos porque recibieron a Cristo, porque se arrepintieron de sus pecados, pero se preocuparon muy poco por congregarse, se preocuparon muy poco por invertir dinero y demás riquezas en el reino de Dios, se preocuparon muy poco por evangelizar, por orar, por vigilar, por ayunar, por consagrarse a Dios, y la sangre de Cristo les limpia de todo pecado, pero son cristianos que Pablo lo llama salvos así como por fuego. O sea que por la misericordia de Dios son salvos porque se arrepintieron, pero fueron cristianos que no fueron muy esforzados, muy valientes, muy dinámicos. Y la misericordia de Dios los alcanzó en Cristo Jesús. Pero esos no van a gobernar sobre ninguna ciudad porque con costos tuvieron fe para ser salvos ellos. Ya yo me salvé, sálvese el que pueda. La Biblia habla de discípulos secretos que siguieron a Jesús por algunos motivos. Así hay gente que hoy día son cristianas, pero a veces ni nadie sabe que son cristianos. No viven en adulterio, ni en brujería, ni en vicios, pero son cristianos que ya yo me salvé, sálvese el que pueda. Pero aquí en Lucas 19, versículos 17 y 19, habla lo que habla Primera de Corintios 6, 2. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? A veces algún cristiano quizá gobernará sobre una persona o dos. Y no lo digo irónicamente, sino pensando que probablemente así será. Y a saber si algunos en el milenio no van a gobernarse ni siquiera sobre una persona. Porque Dios es justo. Dios es justo. Qué linda es la Biblia, cómo aprendemos de ella. Estamos hablando del reino de Dios, del milenio, y seguiré en la próxima enseñando con muchos versículos más acerca del reino de Dios. No importa, no me interesa ir rápido, porque yo podría dar una sola enseñanza y citar muchos versículos del Antiguo y Nuevo Testamento, pero no puedo leerlos, menos explicarlos así en forma rápida como lo estoy haciendo. Y a mí lo que me interesa es que usted entienda la verdad, porque cuando uno ama la Biblia, uno la saborea, la disfruta. Yo deseara ni siquiera tener que trabajar en lo material, solo en lo espiritual, para sembrar y sembrar y sembrar la palabra de Dios, para que muchos seamos bendecidos, porque aún yo soy bendecido cuando enseño la palabra de Dios, porque yo sé que es Dios a través del cristiano y de su servidor, que enseñamos la palabra de Dios y que sin Dios nada podemos hacer. Como dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Si tú no eres salvo, repite conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de tus pecados. Tú eres el Rey del reino de Dios. Ven a mi vida. Reina en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu, en mi hogar. Hágase en mí según tu voluntad. Amén.